Ay, chicos, les tengo una mala noticia, no está grabando. Ya estoy grabando nuevamente. Entonces, vuelvo otra vez. Esta es la base externa. Entonces, desde la base externa que tengo aquí, vamos a tener este foramen grande, que se llama el foramen magno, que ese foramen va a ser parte de este hueso que voy a ubicar aquí, que se llama el hueso occipital. ¿Listo? Lateralmente al foramen tengo dos elevaciones que corresponden a los cóndilos occipitales. ¿Listo? Lateralmente a los cóndilos occipitales voy a tener dos salientes que se llaman el proceso mastoideo o apófisis mastoides, que si la veo de lado es esta. ¿Listo? Medialmente a él voy a tener una saliente puntiaguda, que es esta, mire que si la veo aquí de lado se ve mejor, que se llama el proceso o apófisis estiloides. Muy bien. Entre el estiloides y el mastoideo voy a tener un foramen pequeñito aquí, que se llama el foramen estilomastoideo. Y a través de ese foramen sale o emerge el séptimo par craneal, que es el nervio facial. ¿Listo? Ahora, medialmente al proceso estiloideo tengo un foramen de forma irregular que se llama el foramen yugular, que es este, que aquí lo podemos identificar, es un foramen aquí, que lo tengo al lado y lado. Aquí se forma la vena yugular interna. Si ubico el proceso mastoideo y me voy hacia adelante, voy a tener esta fosa, que se llama la fosa articular. Y en esta fosa articular se une el cóndilo de la mandíbula para formar una articulación que se llama la temporomandibular. ¿Listo? Ahora, anterior al foramen yugular, tengo un foramen redondito, que aquí lo voy a ubicar. Este foramen se llama el orificio inferior del canal carotídeo. Por allí entra una arteria que se llama la arteria carótida interna. Por allí ingresa. Medialmente voy a tener esta estructura, si la veo aquí de lado, mira que tiene como una forma inclinada, que se llama el clivo o clivus, que si paso el dedo sobre ella, voy a encontrar una elevación rugosa que corresponde al tubérculo faríngeo. Lateralmente al clivo voy a tener este orificio que por la base externa lo voy a llamar el foramen rasgado. Sin embargo, si lo veo por la base interna, aquí, lo voy a llamar, míralo por donde sale, este se llama el orificio superior del canal carotídeo. Entonces tengan presente eso, que si se les llega a preguntar este foramen o esta estructura, por la base interna tiene un nombre y por la base externa tiene otro. Por la externa se llama rasgado, por la interna se llama orificio superior del canal carotídeo. Muy bien, ahora vamos hacia adelante. Voy a encontrar aquí un foramen en forma ovalada, al lado y lado, se llama el foramen oval. Lateral y posterior a él voy a tener un foramen pequeño que se llama el foramen espinoso. ¿Listo? Que aquí lo alcanzo a ver. Foramen espinoso. Ya me voy a ubicar hacia la parte más anterior. Entonces en la parte más anterior voy a tener dos estructuras laterales, aquí, estas y estas, que corresponden a los procesos pterigoideos. Esos procesos pterigoideos van a tener dos láminas, una lateral y una medial para cada proceso, y en medio de los dos tengo la fosa pterigoidea. ¿Listo? Medialmente a los procesos pterigoideos tengo dos orificios que me van a comunicar la cavidad nasal con la cavidad oral que va a estar acá, que se llaman las coanas. Y medialmente a las coanas voy a encontrar este hueso que me va a formar algo que se llama el septo o tabique nasal, que sería este hueso sería el pómer, que se une con la lámina perpendicular del hueso etmoides y me forma el septo o tabique nasal. Me voy hacia la parte anterior, esto se llama el arco alveolar superior, que hace parte del hueso de la maxila. En la parte anterior tengo el foramen incisivo. Aquí, teóricamente, debería tener la lámina horizontal del palatino, y esta sutura sería la sutura palatina media. Muy bien. Y aquí, lateralmente a los procesos pterigoideos, tengo la fosa infratemporal, que es esta. Entonces, ya me voy a ir hacia la parte anterior. Entonces, la cara. Aquí, ¿qué voy a encontrar? Las órbitas. Profe, Contame. Contame. en la parte de, vuélvelo, ¿Cuál parte? en los, vuelta el cráneo, en la parte de los cóndilos o conducto interno auditivo, ¿Cómo? Es que te en escucho la entrecortado, parte John. interna donde ese foramen o ese orificio es el conducto auditivo interno, Ah, sí, pero eso es en la base interna. o Es cómo que, se llama ese. ¿cómo? Ah, no, los cóndilos no, donde están por al ladito de la apófisis, que es lisa. El clivo. ¿Me Hay, hablas del hay un orificio al lado derecho y lado izquierdo. O sea, este y este? Sí,
esa puntita, eso sí. ¿Eso no Eso es se el llama, conducto auditivo? no, por aquí por la base externa se llama foramen rasgado, por la Ah, base externa. Y por la base interna se llama el orificio superior del canal carotídeo. enseguida del rasgado ya hay otro orificio. Ese es el auditivo. No, el rasgado es este, aquí, y lateral a él vamos a tener los forámenes ovales y el foramen espinoso. Ya. Porque el canal auditivo solamente está en la base interna. Ve en la base interna, sí. ¿Cómo? Pero está el meato, profe, está el meato externo, el meato, el conducto auditivo externo. ¿Es el El, mismo o es diferente? el meato auditivo externo es diferente al meato auditivo interno. El meato auditivo Ya. interno lo Pero encontramos, ese orificio que va derechito del meato y entra a la parte interna del cráneo, o sea, me hablas de este orificio, este, o profe. sea, me hablas de O este sea, orificio, voltea el cráneo. ¿cómo? De la parte inferior, profe. De De la la parte, parte, o sea, acá, voltea el cráneo. Eso. Ubique el meato. auditivo externo, que es este, que está al lado, Y hay otro orificio. se llama el foramen ¿Cómo se llama espiromastoideo, ese orificio? Ah, ese es el foramen. Ya, gracias. el que está entre el proceso mastoideo y el proceso estiloideo se llama el foramen espiromastoideo. Ya. Ese era el que le estaba preguntando. Listo. Entonces, ahora, vamos a una vista lateral. Entonces, aquí en la vista lateral, bueno, pues donde estábamos hablando de la vista anterior. ¿Listo? Entonces, en la vista anterior, ¿qué tenemos? Estas dos estructuras se llaman las órbitas. Entonces, las órbitas van a tener un borde inferior, borde infraorbitario, un borde superior o borde supraorbitario, al lado y lado. Medialmente a ellas vamos a tener la cavidad nasal, donde voy a tener en la parte superior dos huesos que se llaman los huesos nasales, que en su parte media, pues aquí no lo tenemos. Esta parte corresponde al septo o tabique nasal, que es el que divide la cavidad nasal en dos mitades, una fosa nasal derecha y otra izquierda. ¿Listo? Acá en la órbita voy a tener esta estructura, por la cual estoy saliendo aquí, corresponde a la fisura orbitaria superior. Y hacia la parte inferior, entrando por la fosa infratemporal, tengo la fisura orbitaria inferior. En la parte superior y medial, acá, vamos a tener algo que se llama, que se les voy a mostrar aquí, el canal o conducto óptico, que es el sitio por el cual pasa el segundo par craneal. ¿Listo? Bueno, en la parte inferior de la órbita tengo un foramen, que se llamaría el foramen infraorbitario, y en la parte superior de la órbita, esto corresponde al hueso frontal, donde voy a tener lateralmente los arcos superciliares, que son los arcos donde están las cejas o supercilios. Y medialmente vamos a tener una estructura que se llama la glabela, que es esta. Ahora, lateral a la órbita, voy a tener glabela. Lateralmente tengo este hueso, que es el hueso cigomático. Chicos, ¿no? Profe, ¿cuál es la clavela? La glabela es esta que está aquí en la frente. Un yo paro, chicos. Espere que estamos solucionando cosas técnicas. ¿Quién me preguntaba algo? Chicos, ¿quién me preguntaba algo? No, Profe, profe, ya. Dime. profe, cuando ubicamos la glabela, ¿la ubicamos a nivel muscular o a No, nivel óseo? tócate tu frente en medio de las cejas. Esa saliente que tenés allí, eso estoy tocando la glabela. Ah, bueno, señor. ¿Listo? Bueno, entonces ya nos vamos a la parte lateral. Entonces aquí voy a tener, esto se llama el hueso cigomático, que se une al hueso temporal y me forma el arco cigomático, que me delimita hacia la parte superior la fosa temporal y hacia la parte inferior la fosa infratemporal. Posterior al arco cigomático tengo este orificio, que corresponde al meato auditivo externo. Que recuerden que yo les decía a ustedes en la clase que el borde superior de él proyecta una línea imaginaria hacia el borde inferior de la órbita y eso permite que la cabeza quede alineada. A eso le llamamos el plano de Frankfurt. ¿Listo? Hacia la parte superior, aquí tendría, pues no lo veo porque ya la calvaria se le ha levantado, este hueso que está pintado de color verde sería el hueso parietal y en su parte anterior el hueso frontal, que fue el mismo que le señalé acá. Si me voy hacia la parte posterior, entonces voy a tener esto que ya les señalé, que es el proceso mastoideo. Aquí tengo el proceso estiloideo. Acá, esta estructura corresponde al hueso occipital, donde voy a tener aquí una saliente, mire que la puedo ver de lado. Esta saliente corresponde a la protuberancia occipital externa, donde su saliente corresponde al inium. Lateralmente ubico la línea superior de la nuca y en la parte inferior, línea inferior de la nuca. Entonces ya dejo las estructuras de la parte anterior, lateral y posterior y me vuelvo a la base interna del cráneo.
Entonces la base interna del cráneo es esta que estamos viendo aquí. Va a tener tres fosas, una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. En la fosa anterior voy a tener esta cresta que veo aquí, que hace parte del hueso frontal, que es este, que se llama la cresta frontal. Luego me voy a la parte posterior, tengo esta saliente en forma de cresta, que si la veo aquí de lado, aquí la alcanzo a ver, se llama la cresta de gallo, o cresta galli, que hace parte del hueso etmoides. Y lateral a él voy a tener la lámina cribosa del hueso esfenoides, que es el punto donde se forma el primer par craneal. Profe, Contame. ¿la lámina cribosa de cuál hueso es? ¿Cómo? ¿La lámina cribosa de qué hueso es? Del hueso etmoides, o hueso etmoidal. Gracias. Entonces ahora vamos hacia la parte posterior. Estas estructuras que señalan aquí corresponden a las alas menores del hueso esfenoides. ¿Listo? Posterior a ellas, esta estructura que señalo corresponde a la silla turca. Y la silla turca tiene tres porciones. Una anterior, que es el tubérculo, una intermedia, que corresponde a la fosa hipofisiaria, y una posterior, que es el dorso de la silla turca. Lateralmente a la silla turca tengo este orificio, que entro por allí. ¿Cómo se llama ese orificio? Que ya lo hemos dicho. Que por la base interna tiene un nombre y por la base externa tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Conducto. ¿Cómo? Se llama el orificio superior del canal carotídeo, que por la base externa se llama foramen. Foramen rasgado. ¿Listo? Ahora, lateralmente a él, o sea, la silla turca está sobre una estructura que corresponde al cuerpo del esfenoides. Entonces, lateralmente, ¿qué tengo? Las alas mayores del esfenoides, donde ubico un primer foramen, pequeñito acá, pero yo veo cómo lo muestro aquí. Este foramen, que es el foramen redondo. Posterior a él, tengo el foramen oval y uno pequeñito, que lo veo por este lado, se llama el foramen espinoso. Ahora, posterior a las alas mayores del esfenoides, tengo la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, el hueso temporal va a tener dos láminas. Una hacia la parte anterior y otra hacia la parte posterior. En su parte posterior, tengo este orificio que corresponde al conducto auditivo interno, que es este y que es este. Y ya medialmente a ellos me voy a encontrar con el clivo y entro al foramen magno, que es este que señalo aquí. Inferior al meato auditivo interno, tengo este foramen que lo veo por acá, que es el foramen, tiene forma irregular, el foramen yugular. Y lateral al foramen magno, tengo dos orificios pequeños que corresponden al canal del hipogloso, que es el 12º par craneal. Ya en su parte posterior me voy a encontrar la fosa posterior con sus dos fosas cerebelosas, donde van a estar los hemisferios cerebelosos, una estructura en forma de cruz que se llama la eminencia cruciforme. En medio, si pasamos el dedo, va a haber una elevación que corresponde a la protuberancia occipital interna. Entonces, lateralmente, tengo el surco para el seno transverso y luego el surco para el seno sigmoideo, terminando en el foramen yugular. Entonces, esas son las estructuras que voy a reconocer en el cráneo. Ahora vamos acá arriba. Profe, esto es la calvaria. ¿Cómo se llama la protuberancia occipital interna? Protuberancia occipital interna. ¿Qué otro nombre tiene que tú le dijiste la forma de cruz? Se llama la eminencia cruciforme. ¿La eminencia qué, profe? Eminencia cruciforme. Cruciforme. Listo, entonces aquí ya tengo la calvaria. La calvaria lo que hace es que me cubre la base interna del cráneo. El hueso que está en la parte anterior se llama el hueso frontal. Y en la parte posterior voy a tener los dos huesos parietales. Entonces, entre el hueso frontal y parietales voy a tener esta sutura que se llama la sutura coronal, que me permite la formación del plano frontal. Y los dos huesos parietales me forman una sutura que se llama la sutura sagital. Hacia la parte posterior, en este hueso, voy a ver esta sutura que se llama la sutura lambdoidea. Entonces, hay unos puntos que se llaman los puntos craniométricos, donde se cruza la frontal con la sagital. Aquí tengo un punto que se llama el brecma, que en el niño sería la fontanela anterior. Hacia la parte posterior, donde se cruza la lambdoidea con la sagital que vendría aquí, aquí tengo un punto que se llama el lambda. Si me voy a la parte lateral, tengo la sutura lambdoidea que va a llegar aquí. Se va a unir con la sutura parietomastoidea y me va a formar el asterión. Y si me voy a la parte anterior, aquí tengo hueso esfenoides, hueso frontal, hueso parietal y hueso temporal. Aquí la estructura que se llama el terion, con lo que conocemos como la sien. ¿Listo? Bueno, entonces con esto ya vimos las estructuras de la cabeza. Ahora vamos al hueso más móvil de ella. Permítanme, chicos, yo busco una mejor mandíbula. Para un momentico y ya continúo. De el hueso más móvil que tenemos en la cara, que se llama la mandíbula. Entonces se la presento. La mandíbula va a tener una cara externa y en la parte anterior va a tener el cuerpo. ¿Listo?
la parte posterior voy a tener el ramo o rama de la mandíbula que al descender se cruza con una línea que se llama la línea submandibular y me va a formar el ángulo submandibular, el ángulo de la mandíbula, que es el cruce de la línea inferior de la mandíbula con el ramo de ella. En la parte superior voy a tener acá esta estructura que se llama el cóndilo mandibular o cabeza de la mandíbula, si la conocen. En su parte inferior tengo esta estructura en forma triangular que se llama la fóvea mandibular. Algunos la conocen por el nombre de cuello de la mandíbula. Voy a tener esta estructura en forma de U, que aquí se ve muy bien. Se llama la incisura o escotadura mandibular, que en su parte anterior voy a tener la apófisis o proceso coronoideo de la mandíbula, que es esta saliente que tengo acá. Es esto. ¿Listo? Hacia la parte anterior me voy a encontrar en el ángulo, en su cara externa, la tuberosidad massetérica. En su parte interna, la tuberosidad pterigoidea. Hacia la parte anterior tengo el foramen mental o mentoniano al lado y lado. Y en la parte del cuerpo tengo estas dos salientes que corresponden a los túberes mentales. Y medialmente tengo la protuberancia mental o mentoniana. Y aquí tendría el arco alveolar inferior, donde estarían los dientes inferiores. Me voy a la cara interna. Voy a tener en el cuerpo en su parte Profe, más anterior. Dime. pregunta, ¿cómo es que se llama esa tuberosidad de la cara externa de las ramas ascendentes donde se inserta el macetero? Esta tuberosidad que me dice, Sí. tuberosidad massetérica. Y medialmente tengo la tuberosidad pterigoidea. Gracias, profe. ¿Listo? Ahora, en la cara interna tengo un foramen, aquí lo veo muy bien, que se llama el foramen mandibular, con una saliente que se llama la língula, y aquí tengo un surco que se denomina el surco miloideo, que luego me forma la línea miloidea. Y voy a llegar hacia la parte anterior, a la espina mental. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces con esto terminamos la primera parte. Vamos a hacer una pausa, porque nosotros acá no somos